Aquí os dejo un caso gráfico de leísmo en una persona que todos conocéis. Ya veréis qué verdad tan grande. Tampoco vamos a parafrasear a Rajoy. Tampoco se trata de que diga ahora mismo lo que piensa Aida Nízar de esas dos Pero cosas porque en la hablas de ti cabeza. en tercera persona. Desde niña, mi familia es diplomática y entonces viajábamos a muchos países y eso hacía que Aida jugase con Aida desde siempre. No es ni nada impostado, ni nada. Es algo que le sale a Aida Nízar constantemente. Le sale a Aida Y Nízar. además me han copiado mucho. Ya sabes que las grandes somos copiadas e imitadas. Muchísimos menos seguidores de los que tendría que tener. Total. Pero porque... ¿Eso por qué? Pues te digo, porque Aida no vive para las redes. O sea, porque yo vivo... Hola, cómplices. Pues como ya os anuncié, y a la vista de un término que ha traído a la palestra nuestra querida criminalista y amiga Amparo Huélamo, que me ha permitido utilizar sus argumentaciones para hacer este vídeo, sí que es necesario que en estos momentos en los que estamos hablemos de esta patología del ileísmo, es decir, personas que hablan en tercera persona refiriéndose a ellas mismas. No es algo nuevo en la humanidad, porque fijaros que los niños pequeños, junto con sus padres, cuando quieren comerse una magdalena, no dicen, dame una magdalena, dicen, María quiere una magdalena. Incluso sus padres, cuando les regañan para educarlos, el papá se ha enfadado porque has hecho esto. Eso es hablar en tercera persona, pero en un contexto educativo, para que el niño adquiera el yoísmo necesario para sobrevivir en esta jungla, que no lo yoico que viene después. A lo largo de la historia, muchos personajes importantes han hablado en tercera persona o han utilizado el ileísmo. Yo no sé si habréis leído De Bellum Gallicum de Julio César, no sé si conoceréis. Me imagino que la gente de mi edad sí, porque estudiábamos latín. Fijaros un dato. Julio César no escribió sus memorias, me fui a las Galias. Él decía, Julio César fue a las Galias. Julio César fue a las Galias, es decir, él hablaba en tercera persona. Y ahí es un dato revelador del significado de omnipresencia, dictadura, poder que quiere imbuir a los ciudadanos, porque posteriormente a la Guerra de las Galias se sucedió la Guerra Civil. Entre Pompeyo, bueno, se deshizo el triunvirato. Caesar in Gallia habit. Es decir, él habla de sí en tercera persona. Es un tema importante porque hoy en la actualidad, personas normales que podemos escuchar hablan en tercera persona. Y traigo este vídeo porque me resulta muy paradójico que un personaje de estos que aparecen en el Gran Hermano, que además lo anuncié en el corto previo, una tal Aida, siempre habla en tercera persona. ¿Por qué? Pues porque es una narcisa, egocéntrica, se cree superior al resto. Porque fulana, yo, en vez de decir porque yo voy a hacer esto, porque Aida Nízar es así. Pero chica, tú estás viendo el coco que... Pues eso es un dato objetivo y revelador de que estamos ante la presencia de un psicópata narciso del libro de texto. Cuando escuchéis hablar a alguien en tercera persona respecto a él mismo... En un juzgado, cuando se está interrogando a un testigo, a una de las partes, bien sea un interrogatorio del demandante o demandado, a veces ha ocurrido que el testigo en cuestión o la parte en cuestión, cuando le haces la pregunta, se refiera a él mismo en tercera persona. Usted fue y cruzó la calle. Pepito Pérez siempre cruza la calle. ¡Pumba!
Ahí tienes el caso ganado porque ante un juzgado hablar así lo que da imágenes o que te has inventado las acusaciones o que eres un memo de solemnidad y no tienes empatía y eres incapaz de resolver un conflicto fuera del juzgado o que tienes la piel más fina que una rana. Entonces, evidentemente, hablando así en un juzgado ante un interrogatorio, palmas seguro y el juez se da cuenta, como nos damos cuenta todos, del tipo de persona que está en estrados. Pero mejor que yo os lo va a explicar Amparo. Por eso me ha permitido que una a este vídeo su maravillosa exposición sobre el ileísmo y las consecuencias que tiene en el devenir de la vida. En pocas palabras. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y disculpad ser tan breves, pero de verdad escuchad a Amparo. Tiene mucho que aportar. Tal vez no hayáis oído nunca hablar de una de las características que nunca suele abordarse en cuanto a los trastornos de personalidad narcisista. Y es que estos seres, algunos de ellos, tienen por costumbre hablar en tercera persona. A esto se le llama ileísmo. Es un rasgo muy habitual y poco conocido de las personas narcisistas, ya que a estos individuos lo que les caracteriza es hablar mucho de sí mismos. Sabemos, el egocentrismo, por supuesto. Y el hacerlo en tercera persona, lo que hacen es que todavía se endiosan más, todavía hacen presente más esa omnipresencia, omnipotencia que ellos creen tener. Y por supuesto que les hace sentir, como no, superiores a todos los demás, a toda la gente de su entorno. Entonces, por eso siempre van a estar queriendo sobresalir ante los demás. Pero el significado que tiene este hielismo, podemos darle diferentes interpretaciones. Depende de cómo lo enfoquemos o cómo lo queramos ver. Porque habrá mucha gente que incluso ni se ha planteado el hecho de pensar que puedan hablar en tercera persona. Luego os pondré un ejemplo muy claro de hace ya muchos años. Habrá mucha gente que luego ni siquiera lo haya visto, porque ya digo que hace que pasó muchos años. Bueno, pues las interpretaciones que les podemos dar a este hielismo es, por ejemplo, la objetividad, no la subjetividad, sino la objetividad y la proyección que marcan de autoridad hacia los demás. Esto lo suelen utilizar no los narcisistas de poca monta, no. Suelen utilizarlo pues gente que tiene un cierto nivel y siempre hablan de sí mismas en tercera persona, porque así transmiten una cierta objetividad y le dan una como más veracidad a todo aquello que quieren decir o hacer. Es decir, que le están dando verosimilitud a todas las declaraciones que hago. Es como si estuvieran hablando o contando una historia a un mero observador que ni entra ni sale de nada. O sea, que es totalmente imparcial a lo que pueda estar ocurriendo. Otra de las interpretaciones que se le puede dar al hielismo es el que ellos se sienten exentos de responsabilidad. Efectivamente, eso lo que nos está denotando, como hemos comentado en todo este tipo de rasgos, es la inseguridad en la persona. Y ese claro rechazo que hacen de las propias acciones que llevan a cabo. Hablan de todo lo que hacen como si fueran efectivamente otras personas, como por eso decimos que hablan en tercera persona.
Tenemos, como no, otra interpretación que es la clásica del narcisismo. Hablar continuamente de uno mismo en tercera persona, tenerlo en cuenta, que aunque no lo encontremos en muchos libros de lectura, en muchos libros de estudio, tened en cuenta que sí que es uno de los rasgos característicos de las personas narcisistas, ¿de acuerdo? Tenedlo muy, muy en cuenta. No lo dejéis pasar, y cuando escuchéis a alguien hablar en tercera persona, que se os asome ya la banderita roja o la señal de alarma. Otra de las interpretaciones que le podemos dar son las ansias de poder, porque lo que intentan proyectar es una imagen totalmente irreal de ellos mismos o en un momento dado, de nosotros mismos. Pero no, siempre es de ellos mismos, porque lo que están buscando, lo que siempre busca un narcisista, estamos cansados de decirlos, es estatus, es poder. Y en realidad, pues a la gente que estamos fuera y no estamos acostumbrados a eso, pues evidentemente que no nos corresponde. Ellos, al tener esa ansia de poder, hablan en tercera persona porque tienen y generan situaciones de estrés. Situaciones de estrés, pero hasta a un límite insospechado. Porque es alguien que se siente... Disculpad un momento, por favor. Gracias. Sienten, en esas otras interpretaciones, sienten ese estrés, esa ansiedad extrema. Porque son personas que se sienten, ante las situaciones que viven, se sienten superados y se sienten agobiados. Pueden incluso hablar de ellos mismos como bien os he dicho, porque esto es repetir prácticamente siempre más de lo mismo, porque siempre hablan como si fuera de otra persona, no, como que no están refiriéndose absolutamente a ellos. Así, de ese modo, lo que nos hacen creer a la gente que bueno, pues que ya no conocemos esto, nos hacen creer que pueden evadirse, pueden escapar realmente de la realidad que les está azotando. Pero a nosotros no nos engañan, a quien se engañan son a sí mismos, porque a la corta o a la larga siempre va a salir ese ileísmo que les afecta. Y cuando eso ocurre, llegan al tema de la despersonalización. Pero llegan a eso, la despersonalización, porque es la inseguridad que les produce hablar de ellos mismos. Por eso utilizan ese lenguaje en tercera persona. Creo que a lo mejor este tema no sea lo suficientemente, os llegue a cada uno de vosotros, no sea lo suficientemente interesante, pero sí que es conveniente pues facilitaros esta información para que os deis cuenta que cuando tengáis a alguien delante que hable en tercera persona, no todos, pero puede darse la circunstancia que estemos, como no, ante un narcisista. Y voy a hacer alusión, y con esto no estoy catalogándola ni muchísimo menos, hace muchos años hubo un reality show en televisión y que salió una chica que luego dio mucho que hablar en televisión, era Aida Nízar. Ella siempre hablaba en tercera persona, siempre. Y cuando tenía que referirse a cualquier cosa, ni siquiera hablaba en tercera persona, sino que decía, yo no decía, fulana de tal, o sea, decía su nombre.
acuerdo? Como que ella estaba fuera, como que ella no estaba, era inconsciencia. Esa es la despersonalización de la que os estaba comentando. Pero podéis estudiar, por ejemplo, la personalidad o basaros un poco en la responsabilidad de esta mujer de la que me refiero. ¿De acuerdo? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Tal vez no hayáis oído nunca hablar de una de las características que nunca suele abordarse en cuanto a los trastornos de personalidad narcisista. Y es que estos seres, algunos de ellos, tienen por costumbre hablar en tercera persona. A esto se le llama ileísmo. Es un rasgo muy habitual y poco conocido de las personas narcisistas, ya que a estos individuos lo que les caracteriza es hablar mucho de sí mismos. Sabemos, el egocentrismo, por supuesto. Y el hacerlo en tercera persona, lo que hacen es que todavía se endiosan más, todavía hacen presente más esa omnipresencia, omnipotencia que ellos creen tener. Y por supuesto que les hace sentir, como no, superiores a todos los demás, a toda la gente de su entorno. Entonces, por eso siempre van a estar queriendo sobresalir ante los demás. Pero el significado que tiene este hielismo, podemos darle diferentes interpretaciones. Depende de cómo lo enfoquemos o cómo lo queramos ver. Porque habrá mucha gente que incluso ni se ha planteado el hecho de pensar que puedan hablar en tercera persona. Luego os pondré un ejemplo muy claro de hace ya muchos años. Habrá mucha gente que luego ni siquiera lo haya visto, porque ya digo que hace que pasó muchos años. Bueno, pues las interpretaciones que les podemos dar a este hielismo es, por ejemplo, la objetividad, no la subjetividad, sino la objetividad y la proyección que marcan de autoridad hacia los demás. Esto lo suelen utilizar no los narcisistas de poca monta, no. Suelen utilizarlo pues gente que tiene un cierto nivel y siempre hablan de sí mismas en tercera persona, porque así transmiten una cierta objetividad y le dan una como más veracidad a todo aquello que quieren decir o hacer. Es decir, que le están dando verosimilitud a todas las declaraciones que hago. Es como si estuvieran hablando o contando una historia a un mero observador que ni entra ni sale de nada. O sea, que es totalmente imparcial a lo que pueda estar ocurriendo. Otra de las interpretaciones que se le puede dar al hielismo es el que ellos se sienten exentos de responsabilidad. Efectivamente, eso lo que nos está denotando, como hemos comentado en todo este tipo de rasgos, es la inseguridad en la persona. Y ese claro rechazo que hacen de las propias acciones que llevan a cabo. Hablan de todo lo que hacen como si fueran efectivamente otras personas, como por eso decimos que hablan en tercera persona. Tenemos, como no, otra interpretación que es la clásica del narcisismo. Hablar continuamente de uno mismo en tercera persona, tenedlo en cuenta que aunque no lo encontremos en muchos libros de lectura, en muchos libros de estudio, tened en cuenta que sí que es uno de los rasgos característicos de las personas narcisistas, ¿de acuerdo?
Tenedlo muy, muy en cuenta. No lo dejéis pasar, y cuando escuchéis a alguien hablar en tercera persona, que se os asome ya la banderita roja o la señal de alarma. Otra de las interpretaciones que le podemos dar son las ansias de poder, porque lo que intentan proyectar es una imagen totalmente irreal de ellos mismos o en un momento dado, de nosotros mismos. Pero no, siempre es de ellos mismos, porque lo que están buscando, lo que siempre busca un narcisista, estamos cansados de decirlo, es estatus, es poder. Y en realidad, pues a la gente que estamos fuera y no estamos acostumbrados a eso, pues evidentemente que no nos corresponde. Ellos, al tener esa ansia de poder, hablan en tercera persona porque tienen y generan situaciones de estrés. Situaciones de estrés, pero hasta a un límite insospechado. Porque es alguien que se siente... Disculpad un momento, por favor. Gracias. Sienten, en esas otras interpretaciones, sienten ese estrés, esa ansiedad extrema. Porque son personas que se sienten, ante las situaciones que viven, se sienten superados y se sienten agobiados. Pueden incluso hablar de ellos mismos como bien os he dicho, porque esto es repetir prácticamente siempre más de lo mismo, porque siempre hablan como si fuera de otra persona, no, como que no están refiriéndose absolutamente a ellos. Así, de ese modo, lo que nos hacen creer a la gente que bueno, pues que ya no conocemos esto, nos hacen creer que pueden evadirse, pueden escapar realmente de la realidad que les está azotando. Pero a nosotros no nos engañan. A quien se engañan son a sí mismos, porque a la corta o a la larga siempre va a salir ese ileísmo que les afecta. Y cuando eso ocurre, llegan al tema de la despersonalización. Pero llegan a eso, la despersonalización, porque es la inseguridad que les produce hablar de ellos mismos. Por eso utilizan ese lenguaje en tercera persona. Creo que a lo mejor este tema no sea lo suficientemente, os llegue a cada uno de vosotros, no sea lo suficientemente interesante, pero sí que es conveniente pues facilitaros esta información para que os deis cuenta que cuando tengáis a alguien delante que hable en tercera persona, no todos, pero puede darse la circunstancia que estemos, como no, ante un narcisista. Y voy a hacer alusión, y con esto no estoy catalogándola ni muchísimo menos, hace muchos años hubo un reality show en televisión y que salió una chica que luego dio mucho que hablar en televisión, era Aida Nízar. Ella siempre hablaba en tercera persona, siempre. Y cuando tenía que referirse a cualquier cosa, ni siquiera hablaba en tercera persona, sino que decía, yo no decía, fulano de tal, o sea, decía su nombre, ¿de acuerdo? Como que ella estaba fuera, como que ella no estaba, era inconsciencia. Esa es la despersonalización de la que os estaba comentando. Pero podéis estudiar, por ejemplo, la personalidad o basaros un poco en la responsabilidad de esta mujer de la que me refiero. ¿De acuerdo? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Y justicia, como cualquier persona razonable sabe, es descubrir la verdad.